¿Qué debemos de saber en una parálisis facial? Pues el tiempo de inicio, la duración de la parálisis, si ha sido una parálisis recurrente o si hay antecedentes familiares de otros miembros de la familia que tienen parálisis, si hay síntomas asociados, si hay enfermedades médicas mayores que debamos de conocer o si el paciente ha tenido cirugías previas. ¿Y por qué? El tiempo de inicio es especialmente importante para la parte de pronóstico y para lo que yo puedo hacer con esa parálisis. Una parálisis que ya tiene un año de instaurada, pues probablemente también ya va a tener degeneración de las placas motoras a nivel del músculo. Entonces ya, a pesar de que tratemos de hacer algo, probablemente ese músculo ya va a tener un cierto grado de atrofia. Entonces de ahí también es importante la duración. Ahora, en cuanto al inicio, imaginen que tengo un paciente que tuvo un traumatismo, una fractura del hueso temporal. Y inmediatamente al momento de la fractura del hueso temporal tiene una parálisis facial. Eso me dice a mí que probablemente hubo una sección del nervio facial. Mientras que si un paciente tuvo un traumatismo también del hueso temporal, una fractura, y tuvo una parálisis facial que se fue instaurando lentamente a lo largo de horas o días, pues a mí eso me habla probablemente de edema a nivel del nervio o de compresión del nervio, no así de una sección. Entonces el tiempo de inicio es muy importante para el pronóstico y para lo que yo tenga que hacer. Si son recurrentes es importante porque hay enfermedades como el síndrome de Melkerson-Rosenthal que se manifiesta en familias y que se va a manifestar por medio de parálisis que van una y otra vez. O si no hay antecedentes familiares y tengo un paciente que tuvo una parálisis facial, que le di tratamiento, que recuperó, pero que a los pocos meses vuelve a tener una parálisis facial del mismo lado, eso a mí me debe hacer sospechar que probablemente ese paciente tiene otra cosa. Ejemplo, un tumor del nervio facial a nivel del ángulo pontocerebeloso que está creciendo, que desinflamé yo con el tratamiento de la parálisis, pero una vez que pasó el efecto antiinflamatorio, me generó una nueva parálisis porque volvió a crecer. Síntomas asociados. Si el paciente además tiene dismetrías, disdiadococinesias, etcétera, o tiene otros datos, por ejemplo, está afásico, pues yo tengo que pensar que el origen es central. Por otro lado, no siempre la parálisis facial es una mononeuropatía. A veces hay polineuropatías, sobre todo cuando la etiología es viral, y muchos pacientes refieren, por ejemplo, adormecimiento en la cara por afección del nervio trigémino. Otros pacientes refieren otalgia, y esto está bien asociado a las parálisis. Si hay enfermedades médicas mayores, esto es importante saberlo, y por ejemplo en pacientes que tienen diabetes o presión alta, es importante conocer cuánto tiempo tienen con esto porque esto me puede hablar de una neuropatía incipiente, afección por ejemplo de la vasa nervorum por cualquiera de estas dos enfermedades, lo que me puede alterar el pronóstico de recuperación. Cirugías previas, si por ejemplo esta parálisis fue secundaria a una cirugía para manejo de otitis media crónica, por ejemplo si en una mastoidectomía se lesionó el nervio facial o si en una cirugía del estribo para otoesclerosis se lesionó el nervio facial. En el examen físico tengo que evaluar por completo cabeza y cuello, hacer una buena otoscopía porque, por ejemplo, otitis medias agudas no supuradas en las que el tímpano está muy a tensión, en pacientes que tienen un nervio facial dehiscente, pues esa misma presión que va en el tímpano puede estarse viendo reflejada en el mismo nervio facial y por eso el paciente en ese momento está con una parálisis facial. Tenemos que examinar bien el tracto aerodigestivo superior, evaluar todos los nervios craneales del 3 al 12, hacer una buena palpación de parótida y cuello, porque a veces tenemos una parálisis facial de origen periférico y en el oído no hay nada, y tampoco es una patología central, sino es una afección de la parótida, pues el nervio facial atraviesa la parótida. De hecho, es el nervio facial el que divide a la parótida en un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. Entonces, tumores de parótida que comprimen al facial, pues me pueden generar una parálisis. Hacer una buena evaluación neurológica, ver signos cerebelosos para ver que no se nos escape algo central, ver si es una paresia o una parálisis y ver también si es completa o incompleta. Y con completa o incompleta me refiero a que abarque o no abarque el tercio frontal, por lo que ya habíamos hablado. Si es uni o bilateral, y hacer una prueba de Schirmer para ver cómo está el lagrimeo. En cuanto a etiologías de la parálisis facial, tenemos las idiopáticas,
que son las más comunes. La parálisis facial idiopática o tipo Bell es un diagnóstico de descarte. Nosotros tenemos que saber que el paciente no tuvo nada de eso para poder decir realmente él tiene un Bell y se va a recuperar bien. Tenemos el síndrome de Melkerson-Rosenthal, que lo pongo aquí en las idiopáticas, pero cada vez más sabemos que el síndrome de Melkerson-Rosenthal es una afección que tiene herencia familiar, o sea, se manifiesta en familias, que es granulomatosa y actualmente inclusive se postula que tiene cierta relación con la enfermedad de Crohn. Son pacientes que tienen parálisis faciales recurrentes, edema de la hemicara, ¿okay? Edema del labio, y si tomamos una biopsia del labio inferior, muchas veces podemos ver granulomas también. Traumáticas como las fracturas de hueso temporal son la segunda causa más frecuente de parálisis facial, ¿okay? Es más común que tengamos parálisis faciales en fracturas transversas que en fracturas longitudinales. Podemos tener causas óticas, como la otitis media aguda no supurada u otitis medias crónicas, en las que, por ejemplo, un colesteatoma ya fue erosionando poco a poco el canal de Falopio y está afectando al nervio facial. Y como vimos en la clase de las otitis externas, la otitis externa maligna, cuando genera una parálisis facial, el pronóstico de sobrevida de ese paciente se reduce enormemente. De las causas iatrogénicas, pues cirugía de parótida. Si operamos una parótida podemos lesionar ramos del nervio facial. Cuando hacemos cirugía del ángulo pontocerebeloso, por ejemplo por schwannomas o meningiomas, podemos generar lesión. Si estamos haciendo cirugía de mastoides, podemos generar lesión, sobre todo a nivel de la segunda rodilla del nervio facial, cerca del canal semicircular horizontal. Patologías tumorales, como les digo, schwannomas o carcinomas del oído medio nos pueden generar parálisis facial. Tenemos también aquellas que se consideran sindrómicas, como el síndrome de Ramsay-Hunt, que es causado por un herpes zóster ótico, en el que vamos a encontrar vesículas a nivel del área de Ramsay-Hunt en el pabellón auricular. El síndrome de Hereford, que es una forma de sarcoidosis, es la forma extrapulmonar más común de sarcoidosis, manifestada como parálisis facial en ocasiones bilateral. Neurológicas, esclerosis múltiple, miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré, que la mayoría de estas van a ser también de esas que se manifiestan bilateralmente, con parálisis bilaterales. La diabetes como tal puede generar una mononeuropatía que nos puede dar una parálisis facial. Esto es raro, porfirias o hipertiroidismo. Y bueno, esto por otro lado también. Hablando rápidamente de la causa más frecuente de parálisis facial, tenemos a la parálisis facial de tipo Bell o idiopática. 60% de estas, de las parálisis faciales, van a caer en este nicho. ¿Okay? 23 casos por cada 100.000 personas por año. 1 de cada 70 personas a lo largo de su vida van a tener parálisis tipo Bell. Etiologías: falla microvascular de la vasa nervorum, neuropatías isquémicas, reacciones autoinmunes, y lo que es más aceptado es neuritis vírica. Nosotros creemos en la mayoría de los casos que es una reactivación por el virus herpes simple o por citomegalovirus, o en casos diferentes virus herpes zóster, que se alojan muchas veces en el ganglio geniculado y que se pueden reactivar en momentos de inmunosupresión o aumento de estrés. Generan un edema perineural, produce compresión isquémica del nervio y de esta manera tenemos una parálisis facial. Factores de riesgo: diabetes, hipertensión y embarazo. Y en casos de diabetes e hipertensión le tenemos que decir al paciente que probablemente el pronóstico de mejora no sea el mismo. Esta se instala en 24 a 48 horas. Se asocia mucho que el paciente nos diga que tuvo un poco de dolor en el área de la mastoide, dolor retroauricular leve. Y el tratamiento pues va a ser corticoides en pauta descendente. Normalmente comenzamos con dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Casi siempre no rebasamos los 60 miligramos. O sea, si un paciente pesa 80 kilos, probablemente lleguemos hasta 60 miligramos de Predni. Lo damos así por 10 días y después hacemos una pauta descendente disminuyendo 10 miligramos cada tercer día. Antivirales como aciclovir y valaciclovir, por esta causa viral, los utilizamos. Si es aciclovir, es en una posología de cada 4 horas, lo que es un poco incómodo, mientras que el valaciclovir se utiliza cada 12 horas.
Hemos visto que los corticoides y antivirales acortan el tiempo de recuperación y esto es muy importante, darle protección ocular al paciente, que durante la noche cierre el párpado y se coloque, por ejemplo, un esparadrapo o una tela de micropor para mantener el párpado cerrado, y utilizamos colirios o pomadas lubricantes para evitar que el paciente tenga una úlcera corneal durante todo el tiempo que le dure la parálisis. Hacemos descompresión quirúrgica cuando hay mala evolución, cuando hay episodios recurrentes o cuando un estudio electrofisiológico que se llama electroneuronografía nos habla de datos de mal pronóstico. La parálisis facial de tipo B, la verdad es que es una patología de buen pronóstico. El 70% se van a recuperar completamente, 15% pueden quedar con alguna secuela, como una paresia residual, y un 15% pueden quedar con algún tipo de secuela, por ejemplo, espasmo postparalítico o cincinesias. Las cincinesias son movimientos involuntarios en donde se conjuga el movimiento de dos grupos musculares. Por ejemplo, el paciente quiere sonreír y cierra el ojo en ese momento. Y esto es por una reinervación aberrante durante el periodo de recuperación de la parálisis. Nosotros utilizamos una clasificación que es la clasificación de House-Bragman para saber cómo está el grado de esa parálisis. Y es una clasificación de 6 grados, donde 6 es un lado totalmente paralizado, 1 es como estamos todos, con un movimiento normal, y por ejemplo, la diferencia entre un 3 y un 4 es que el paciente pueda o no pueda cerrar el ojo.